Bienvenidos a una semana más a la sección nueva de noticia en la que, por la sorpresa de nadie, hablamos de noticia de videojuegos. De nuevo, muchas gracias a todo el mundo que le ha dado tanto buena acogida en los directos, porque recordemos que esto es un resubido, como en canal de YouTube. Y muchas gracias a todos por ese apoyo, la verdad, no esperaba que fuera a gustar tanto. Así que me hace feliz porque es una iniciativa nueva y demás. No me enrollo mucho y empezamos con las noticias que tengo preparaditas. Amigos, Forspoken tiene un rendimiento irregular en PC que indica su mala optimización. Un poquito esperado, ¿eh? Un poquito esperado. Me podría hacer el sorprendido, ¡ah! Pero es verdad que me lo esperaba bastante, no voy a mentir. El juego de Square Enix se lanzó ayer mismo y gracias a su demo muchos jugadores están pudiendo comprobar cómo rinde la versión para ordenador, que no está demasiado bien optimizada. A ver, esto era un poco de esperar también. Ya no solo por la barbaridad de partículas que tiene en pantalla este juego, que no son pocas, sino también yo he visto, por ejemplo, muchas quejas a nivel narrativo y demás, que sabéis que es un poco lo que más me gusta a mí. Dice, ayer se lanzó la venta de Forspoken para PC, PlayStation 5, para hacernos disfrutar de una aventura de mundo abierto que cuenta con muy buenas ideas, pero que nos lleva a un mundo carente de magia que lastra algunas propuestas bastante interesantes, sobre todo en su combate. Con el lanzamiento del juego, muchos hemos podido probarlo por primera vez en PC, ya sea con su demo gratuita o con su versión final, permitiéndonos comprobar su rendimiento y si, tal y como sospechaba la comunidad, la optimización es mejorable con esos extraños requisitos mínimos y recomendados del juego. A ver, gente, es que yo... Mira qué gráfica. Con la Nvidia, ¿vale? Nativo, ultra nativo. Es que me parece. Con una Nvidia RTX 4080. Es que yo veo demasiados problemas aquí, tío. El juego se ve precioso, ¿eh? Uy. El juego se ve precioso. O sea, en eso estamos todos de acuerdo de que el juego es maravilloso. Y se ve muy bonito y demás. Pero esto era algo que esto iba a ocurrir. Quiero decir, yo espero que esto no le sorprenda a nadie. Mira, aquí no se ve porque estamos en pantalla completa. Obviamente el PC siempre se acaba follando todo. Pero vamos, que yo creo que esto no le sorprende a nadie. Es un juego que también requiere demasiado requisito mínimo. Y además tiene, como digo, la barbaridad de partículas que mete en pantalla cuando estás en combate es una locura. Y también he visto que se hace muy repetitivo el combate. No lo sé. Cuando lo probemos aquí en los directos ya sacaremos nuestras propias conclusiones. Pero vamos, que esto era algo que yo creo que se veía venir. Yo espero que esto no le sorprenda a nadie, la verdad. Siguiendo noticia. Reserva Kirby Return to Dreamland. O sea, ¿cómo es? Reserva Kirby's Return to Dreamland Deluxe. En game, llévate un póster exclusivo de regalo. A ver, yo esta noticia la he traído no porque me interese de por sí el Kirby, que tampoco me disgusta. Quiero decir, la saga de Kirby es una saga que he jugado muchos títulos y la verdad que no me considero como super fan, tampoco creo que sea el target, siempre lo digo, que la excusa en verdad cuando no me gusta algo es no soy el target. Y puede ser cierta o válida, pero es verdad que Kirby, no sé. He visto juegos muy buenos de Kirby y sé que la gente que le gusta Kirby está como súper contenta con los últimos títulos que han sacado, pero por lo general a mí es algo que, por lo que sea, no me termina de gustar. Al final, bueno, para gustos colores y para gustos tetas y culos y todo. Gente, el tema de esta noticia lo he traído más que nada para hablar para hablar de las tiendas en físico de videojuegos. Creo que es algo que tiene fecha de caducidad o que es bastante caduco. Poco a poco, al final, vamos teniendo todos más copias en digital. Yo, por lo menos, soy fiel defensor más del digital que del físico, pese a que me encanta tener mis copias físicas y me encanta tener la colección y me encanta tener la estantería aquí a la izquierda llena de cosas y me da mucho gustico por el tema del simple gusto de coleccionar algo, pero es verdad que se me hace un poco bola, sobre todo por el precio completo que suelen tener en físico, que dista mucho de cómo su precio en digital. Entonces, sobre todo por los packs estos que te sacan, que es en plan de resérvalo, te damos un póster, que está muy bien, quiero decir, no me malinterpretéis. Hola, Tony. No me malinterpretéis, ¿vale? Que está muy bien que te regalen algo por el simple hecho de reservar. Pero, tío, no sé. No sé. Van a acabar... De hecho, si os fijáis, las tiendas de videojuegos físicos
Hola Irene, ¿cómo estás? Las tiendas físicas de videojuego, por lo general, han ido haciendo como una transición hacia vender merchandising. Más que vender propios juegos, es a vender cosas frikis. Entonces están convirtiéndose en tiendas geek más que en propias tiendas de vender videojuegos. Y es por lo que os digo que es algo caduco, ¿sabéis? El Kirby este en Wii es más caro que este que va a salir. Claro, que también... Que el tema de Nintendo también es otra cosa para hablar, ¿vale? Pero eso es un tema para otro día. Pero eso, siguiente noticia. Fallout. Filtradas nuevas imágenes de la serie, con coches y gasolineras Red Rockets incluidos. La serie de Fallout para Prime Video se deja ver en estas nuevas fotografías filtradas de su set de rodaje. En ellas aparecen una gasolinera Red Rocket y coches de los años 50. A ver qué tal. A ver, por lo general, las adaptaciones de videojuegos sabemos que suelen salir bastante mal. El precedente no está muy bueno. O sea, no está muy bien. Sé que la serie de The Last of Us, creo que tengo una noticia del The Last of Us, si no me equivoco. Y si no, no la habré puesto. Pero... Bueno, no sé si la he puesto al final. Pero eso, sé que hay mucha gente contentísima con la serie de The Last of Us. También he visto gente que está muy desconforme y demás. A mí, por ejemplo, la serie de Arcane me pareció una puta barbaridad. De hecho, le hicimos una reseña en el canal principal. Si estás viéndolo en YouTube, por ahí te tiene que haber salido ahora mismo el link, si lo he hecho bien. Y esas cosillas, por lo general me gustan. Me hace como ilusión, ¿sabes? Pero eso. Yo voy a hacer una de que mañana tiene un día muy cuca y reto que tienen tela y nuevo medio. A ver, yo es que ya te digo, juegos físicos cada día compro menos. Entonces... También es verdad que por el volumen de... O sea, por la cantidad de juegos que acabamos jugando aquí en los directos... Si me tengo que comprar todos los juegos físicos, además que juego en PC, si tuviese una Play, pues entiendo que, o una Xbox, entiendo que acabaría comprándome más juegos físicos, pero es verdad que no tengo el gusto y tampoco considero que me haga falta. Una Xbox igual sí que me lo podría llegar a plantear, no porque sea más de Play o de Xbox o historias de esas de mierda que no me interesan, sino por el hecho de que hay muchos jueguitos de Xbox que con la retrocompatibilidad me podría ver jugar. O sea, me los podría traer que no están porteados a PC. Entonces, eso. Dice, la serie de televisión ambientada en el universo Fallout sigue en pleno proceso de rodaje. Es poca la información que comparten de manera oficial Bethesda y Amazon, su productora. Así que los nuevos detalles que vamos conociendo son principalmente gracias a filtraciones como la de hoy. Un usuario de Twitter ha publicado en la red social 4 imágenes del rodaje de la serie. Fotografías tomadas de un set, inspirado en la icónica gasolinera Red Rocket, que servía como primer asentamiento en Fallout 4. En las imágenes que podéis ver en el tweet insertado bajo estas líneas, se aprecia claramente el cartel de la gasolinera con el nombre de la marca Red Rocket, aunque está tapado. Una compañía petrolífera que surtía de combustible a los vehículos de Estados Unidos antes de la Gran Guerra que dio origen a la saga de videojuegos. En las imágenes también podemos ver algunos vehículos de estética cincuentera, aunque ya desgastados y oxidados por la contaminación nuclear. A ver qué tal, gente, la verdad. Me voy a comer un... Uy, me la he jugado, ¿eh? A ver, está clarísimo. A ver qué tal, gente. No sé. ¿Sois muy fans vosotros de Fallout? ¿No sois fans? A mí me gustan. Porque me gustan. Los Fallout, creo que están guays. No soy tampoco un defensor de decir que son lo más increíble que ha visto el mundo. Pero, oye, no sé. New Vegas es uno de los de mi vida. Eso lo dice muchísima gente. A mí el New Vegas creo que es el que más me moló. Es que tendría que hacer memoria y tendría que repasarlos, la verdad. Me molaría traerlos al canal, pero como siempre, son juegos muy largos. Entonces, yo qué sé. Dice que sabemos de la serie de Fallout. Por el momento, el proyecto de adaptación de Fallout a la pequeña pantalla parece estar bastante lejos de estrenarse. Su rodaje continúa, a tenor de estas imágenes filtradas, así que todavía tendríamos que esperar para que termine de grabarse, como mínimo. Lo que sí sabemos es que se podrá ver en Prime Video, plataforma en la que también se lanzará la serie de God of War, ojo. Y que esta adaptación no va a utilizar ninguna trama principal de los videojuegos, sino que se ambientará en el mismo universo para contar una nueva historia. A ver qué tal. ¿Tienes el radar? ¿Cubo? Ah, tienes en el radar. A ver. Tengo muchos separados, ¿eh? De momento ya te digo, voy a centrarme sobre todo durante este año. Primero voy a quemarme los del Game Pass y luego ya veremos si vamos metiendo cositas. Pero de momento no planteo comprarme juegos.
Siguiente noticia. Story of Seasons, A Wonderful Life, llega el 27 de junio a PS5, Xbox Series X o Series, PC y Switch. Marvelous Europe anuncia que Story of Seasons, A Wonderful, hará la que tal live, ¿sabes? Estará disponible este verano en PlayStation 5, Xbox Series, PC y Switch. Llegará con 2 ediciones físicas que ya se pueden reservar. De nuevo, a colación con lo de antes. Físico. Que bueno, si no lo sabéis, esto es una especie de remaster. Bueno, es un remaster o un remake o algo así de el Harvest Moon. Quiero decir, mira, este men. Mi hermano estará muy feliz con esta noticia. Habrá que ver, porque yo he visto. Yo hablé con Bernie y Bernie no le hizo mucha gracia porque habían quitado como cosas súper específicas del juego que decía el que lo hacían. El que es, básicamente. Como. No sé. Como, yo no puedo decir cómo lo haya pasado. Lo jugué en su momento hace 75 años, cuando no tenía ni barba. Y pues no me acuerdo muy bien del juego. Entonces, sí que me moló porque los juegos de granja, por lo general, me la ponen como la manga a un abrigo. Pero habrá que ver qué tal. Le seguiremos un poco la pista. Si veo que siguen saliendo noticias, me molaría como ir siguiendo como noticias relacionadas con ciertos juegos para que una vez salgan ya, bueno, olvidamos y otra cosa. Como es el caso de la siguiente noticia. Hogwarts Legacy Avalanche habla de expectativas, actividades, duración y más. Troy Johnson, desarrollador de sistemas avanzados, cuenta en una entrevista con Vandal cuál ha sido el objetivo de Avalanche con este título, qué podrán hacer en Hogwarts y mucho más. Este juego me da un miedo, gente. Me da un miedo este juego que te cagas. Y espero no ser el único, ¿eh? Me da un miedo este juego porque estoy viendo un ostión, no sé por qué, ¿eh? Espero equivocarme, ya lo dije en la semana pasada. Espero equivocarme. Pero estoy viendo un ostión increíble, ¿eh? O sea... Espero equivocarme. Porque sé que hay mucha gente ilusionada. Pero, oye, yo qué sé. Dice, las expectativas con Hogwarts Legacy son altísimas. Por eso lo digo, básicamente. Y precisamente sobre ello le preguntamos a Troy Johnson, desarrollador de sistemas avanzados. Tras poder jugar alrededor de una hora el título que llegará el 10 de enero a PC, PS5 y Xbox Series, el RPG de acción de mundo abierto de Avalanche es en estos momentos el juego más esperado en Steam y uno de los más vendidos. También es el título confirmado para 2023 que más se busca en Google. O sea, tú es que no me gustaría estar en esos zapatos, tío. O sea, ¿sabéis lo que es la expectación esta? ¿Sabéis la que se va a liar? Como no le guste a la gran mayoría de peña. Se va a liar. Muchos hablan del Cyberpunk. Cyberpunk al menos se ha resarcido un poquito. Tampoco mucho, ¿verdad? Que tiene algunas cositas que dices, bueno. Pero... Dice, ya sabes, nos mantuvimos centrados en ofrecer ese juego que los aficionados han estado esperando durante años. Responde Johnson al cuestionario sobre el interés de un título third party cuyo primer tráiler es el más visto, 31 millones de visualizaciones, ¿sabes? En el canal de YouTube de PlayStation. Nosotros mismos somos fans y somos conscientes de que esto es lo que la gente ha esperado durante mucho tiempo. Nosotros mismos crecimos con los libros. Uf, gente, me da un vértigo. Me da un vértigo este juego. Me da un vértigo este juego. Y, es que ojalá me equivoque, tíos. Pues lo vamos a saber dentro de nada, ¿no? ¿Cuándo se sale? 10 de enero. Oh, bueno, espérate. 10 de enero de cuándo? Ah, bueno. ¿Cómo 10 de enero? Esto está mal. 10 de febrero. Se han fumado un porrete. Yo digo, esto está mal. Un mes. Bueno, un mes, no. La semana que viene ya veremos cositas. Ya veremos cositas. La semana que viene y si no la siguiente ya sabremos cosas. Dice, una historia establecida pero con decisiones y consecuencias. Qué manía, tío, con el efecto mariposa de los huevos, mano. Pero es que esto, gente, a mí lo de las decisiones que traen consecuencias en la narrativa de los juegos me parece muy bien, pero si tiene consecuencias de verdad o si influye, porque hay muchos juegos que dicen, sí, consecuencias tal. Igual es que un NPC se enfada contigo. Y gilipolleces de estas. En plan, dame peso en la historia, cabrón, no me des mierda.
Pero no pone la duración, ¿no? Me interesa la duración, pero voy a por friki, no por otra cosa. No sé, ojalá me equivoque, Peña, de verdad lo digo, porque es que si no. Siguiente. Minecraft Legends llegará a Xbox, PC, PlayStation, Switch y Game Pass en abril. Saben ustedes cómo nos lo vamos a meter por el puto ojete, ¿no? Pero es que no va a entrar sin lubricante. Va a entrar, pero increíble, ¿eh? Xbox Game Studios, Mojang Studios y Blackbird Interactive han anunciado en el evento Digital Developer Direct la fecha de lanzamiento del juego en acción de estrategia. Tengo unas ganas de juego, peña. Es que el Minecraft sabéis que me flipa. Pero es que, mira. Mira, dejo así el trailer de fondo. Dice, Minecraft Legends estará disponible el 18 de abril de 2023 para PC, PlayStation 5, Xbox Series X, XS, Nintendo Switch, PlayStation 4 y Xbox One, ha anunciado la editora Xbox Game Studios en la conferencia digital Developer Direct, celebrada en la noche de este miércoles. El juego de acción y estrategia en tiempo real desarrollado por Blackbird Interactive, con apoyo de Mojang Studios, los creadores de Minecraft, estará disponible en Xbox Game Pass y PC Game Pass desde ese mismo día. Un día más. El Game Pass campeonando. Momento, gente. Mira eso, tengo aquí las cartas de la Magic. Está bien, vale. Digo que no quiero que se me cambie la playlist. ¿Vemos el gameplay o qué? Un poquito. Poquito de gameplay, va. Un poquito de gameplay, va. Un poquito de gameplay. Joder, 1080, cabrón. Tengo ganas, ¿eh? ¿Cómo nos lo vamos a pasar, eh? Qué guapo, tío. Entiendo que meterán también cosas del Dungeons, ¿no? El Dungeons lo tengo pendiente también, ¿eh? Uy, los FPS ahí, ¿eh? El Dungeons lo tengo pendiente, tío. Lo tengo pendiente porque... son juegos que ya os digo, me llama la atención. En general, toda la licencia de Minecraft me la pone como la manga un abrigo, ¿no? Pero... ya veremos a ver qué tal. Dice, la campaña se sitúa a los jugadores en un mundo abierto generado proceduralmente. En un universo paralelo de Minecraft, los aldeanos conviven con los zombies, los creepers, los esqueletos y otras criaturas. La llegada a través de portales del Nether de los piglins, unos cerdos antropomórficos con ansias destructivas, lo pone todo patas arriba. El objetivo de los jugadores es acabar con las bases de los enemigos con la ayuda de los mobs reclutados. Tiene cooperativo en línea de hasta 4 jugadores, pero los jugadores de Switch, Xbox y PS4 solo podrán crear partidas para 2 usuarios. Sí se podrán unir a las de 4. Las partidas públicas con matchmaking del multijugador son 4 contra 4 y transcurren en mapas generados proceduralmente de un tamaño menor a los de la campaña. Los jugadores tendrán que colaborar para fortificar su base, conseguir recursos para invocar mobs y construir herramientas ofensivas y defensivas, y combatir a los piglins que atacan a ambos equipos. Las partidas personalizadas pueden ser de menos jugadores. En las próximas horas publicaremos... bueno... me llama mucho la atención, peña. Esto ya os digo que nos pasaremos la campaña y es muy posible que le demos... alguna partida también del PvP. O algo así. Y lo guapo es que al estar en el fucking Game Pass, tío, lo vamos a poder jugar desde el minuto 0. Cosa que me pone feliz, ya os digo. Pero bueno, siguiente noticia. Hi-Fi Rush es lo nuevo de los creadores de The Evil Within y ya está disponible en PC y Xbox. Este juego tiene una pintaza, gente. Además, Bernie se lo está jugando y la madre que me parió. La madre que me parió. Dice, se trata de una aventura de acción hack and slash en la que nos tendremos que seguir al ritmo de la música. Ya está disponible en PC, Xbox y incluido en el Xbox Game Pass. Cuidado, porque vamos a jugar el Jedi, ¿eh? Pero si no...
Dice, en el Xbox Developer Direct que se está celebrando esta noche se acaba de anunciar el Hi-Fi Rush, el nuevo juego de los japoneses Tango Gameworks. Tango Gameworks. No sé qué me pasa hoy, gente, estoy gilipollas. Creadores de Evil Within y Ghostwire Tokyo. Una aventura de acción que de manera sorprendente ya está disponible en Xbox y PC, incluido en Game Pass. No llega a Xbox One. Por un precio de 30 euros. Vamos a ver el vídeo si queréis. Está guapo. Y lo que más han resaltado del videojuego es el doblaje castellano, lo cual me pone feliz. Sí, ese soy yo. Os preguntaréis cómo he acabado así. Bueno, es lo típico. Fijaos bien. Este reproductor de música da energía a mi brazo robótico. Hace que todo se sincronice al ritmo. A darle caña. ¡Es brutal! Me recuerda un montón al Sunset Overdrive Mandalay Technologies no solo viene a por por la estética. viene a por todos nosotros. Y es que encima, al hacerlo todo rítmico... ¿Qué narices es esto? Me llamo Chai, no Anomalía. ¿Ese chico? Acabaremos con la empresa. De jefe en jefe. Qué guapo, tío. Por cierto... Mecha Furry. Aquí me tenéis. Vaya tema, voy a intentar hablar, ¿vale? Porque está sonando musiquita con copy. Bueno, lo voy a bajar un poco así, como que no quiero la cosa. ¿Vale? En plan, le bajo el volumen. Porque me da miedo que salte el copy, ¿sabes? Ya ves tú. Ya no solo por el resubido que estaréis viendo bastantes en YouTube, sino por el hecho de que esto al final lo estoy haciendo en directo y bueno. No me apetece mucho que, que salte en directo. Pero bueno. Eso, peña. Que tiene una pintaza acojonante este juego y se une a los que vamos a traer este año seguro, ¿eh? Seguro, tío. Porque es que... Ya no solo por el apartado gráfico y el diseño, sino por lo guapo que parece toda la mecánica de hacerlo al ritmo de la música. Creo que antes de jugarnos el Hi-Fi Rush, nos jugaremos el Metal Hellsinger, que es un juego que va bastante de la mano con la mecánica, porque al final seguir el ritmo de la música mientras pegas tiritos y demás. Pero eso me llama mucho la atención. Dice, un juego de acción y ritmo. Nos pondremos en la piel de Chai, un aspirante a estrella de rock a quien una siniestra compañía tecnológica considera una anomalía. Todo lo que hay en Hi-Fi Rush se sincroniza con la música, desde el movimiento de tu hacha hasta cómo esquivas el ataque de un mega puño metálico. Los jugadores deben fijarse en el ritmo de la música para mejorar las acciones de Chai, lanzar fuertes golpes al compás de un combo, como un golpe de platillos después de un solo de batería, y marcarse un dueto con algún aliado para dar un golpe de gracia juntos. No sé, gente. Tiene pintaza y encima es de estos juegos que, teniendo el Game Pass, mira, que vamos a sacar este juego y ya ha salido, lo tienes en el Game Pass y ya lo puedes jugar de inicio. Me parece una barbaridad, sinceramente. O sea, que hagan eso... Sony espabila un poquito, la verdad. Digo, Siguiente noticia. Microsoft habría despedido una cuarta parte de 343 Industries según un ex trabajador. Según una fuente afectada por los despidos, 343 Industries podría haber perdido un cuarto de su plantilla. Alrededor de 30 personas del departamento de arte habrían sido despedidas. La madre que me parió. Desde que Microsoft anunció el despido de 10.000 personas, que será efectivo a finales de marzo, varias fuentes han hablado acerca de las divisiones de videojuegos de la compañía, que se están viendo muy afectadas por esta decisión. Ya se rumoreaba que 343 Industries, actual estudio responsable de la saga Halo, era una de las desarrolladoras más tocadas por los recortes. Ahora, un ex empleado lo ha confirmado a IGN, aunque desde Xbox no han querido realizar declaraciones. Una fuente anónima, antiguo trabajador de 343 Industries, afectado por los despidos, ha asegurado a IGN que Microsoft ha despedido una cuarta parte de la plantilla del estudio que desarrolló del último Halo Infinite. Aunque es una cifra aproximada, en concreto, esta persona asegura que solo el departamento de arte ha perdido 30 personas. Informaciones anteriores hablan de 60 personas despedidas en total, aunque esa cifra podría ser incluso superior.
Por el momento, no hay un dato oficial y exacto del número de despidos. La madre que me parió, ¿eh? La madre que me parió. Encima del departamento de arte, ¿sabes? Hijo de la gran puta. En fin, gente, no sé. A ver, yo estoy un poco desligado de toda la saga de Halo y tampoco sé si es que han hecho las cosas bien o han hecho mal. Tampoco he sido muy seguidor de la saga nunca. Entonces no sé muy bien si es que el último ha salido muy mal o ha salido muy bien. Sé que, por ejemplo, Bernie y Renfrew estaban jugando y estaban contentos, pero no sé. En fin, siguiente noticia. Así es Longwinter, un Animal Crossing con armas de fuego, supervivencia y cooperativo. Longwinter mezcla las adorables mecánicas de simulación y el estilo artístico de Animal Crossing con acción, supervivencia y disparos estilo Rust. Está disponible en PC en acceso anticipado. No sé leer hoy, gente, estoy gilipollas. ¿Alguna vez te has preguntado cómo sería un Animal Crossing con pistolas? No, ¿verdad? Pues Ubana Studios sí lo ha hecho. Y lo peor es que no se ha quedado ahí. Ha desarrollado un videojuego que parte básicamente de este concepto. Se llama Longwinter. Un multijugador que combina la estética adorable de la saga de Nintendo con mecánicas de acción, supervivencia y recolección de recursos. Por supuesto, también tiene pesca, granjas, personalización, etc. En Longwinter creamos nuestro propio personaje y llegamos a una isla en la que habrá otros jugadores. Podemos hacerlo en solitario o en cooperativo, pero lo que está claro es que el resto de personas tratará de venir a por nosotros, compitiendo por los recursos del lugar. Así se estructura una experiencia con aspecto Animal Crossing, pero con el alma de Rust. Además, podemos crear un asentamiento adorable, personalizarlo, construir, craftear, explorar nuevas zonas. Esto tiene un pintazo que te cagas, gente. ¿Dónde se puede jugar Longwinter? Longwinter es un juego con acceso anticipado, por lo que de momento solo se encuentra disponible en PC a través de Steam. Allí podremos comprarlo a un precio de 14,99, aunque tiene un 20% de descuento hasta el día 30 de enero, cifra que subirá a medida que avance el desarrollo en abierto. Ya lleva casi un año en este formato, se estrenó en febrero del año pasado, y desde entonces ha ido recibiendo constantes actualizaciones de contenido, ajustes y ampliaciones del mapa. La intención del estudio era tenerlo un año aproximadamente en Early Access, aunque de momento no hay fecha para la llegada de la versión 1.0 ni información sobre si llegará a otras plataformas. Vamos a ver el tráiler, gente, pero por curiosidad. Me llama la atención, de verdad, ¿eh? A mí Animal Crossing sabéis que me gusta mucho. La motosierra encima, ¿sabes? De momento es súper tosco, pero bueno, entendemos también que es un Early Access. Y el otro con el rifle, ¿sabes? Hola, el Argun. Buah, esto tiene que estar guapísimo, gente, ¿eh? ¿Qué tal ha estado, Nacos? Pues aquí estamos viendo noticias de videojuegos, que es una sección que estrené la semana pasada. Ya nos queda poquito, nos quedan 2 noticias o así. Nada mal este juego, gente, la verdad. Me llama la atención. No descarto que lo acabamos trayendo al canal, ¿eh? Porque me llama la atención, la verdad. Está fresquito, ¿eh? Está fresquito o fresquito, fresquito. Me ignora los watts. Ahora cuando termine te leo. Nueva noticia. Ubisoft trabaja en 2 Far Cry. Uno de ellos multijugador según informaciones. No, hombre, no. No, no, hombre, no. Déjalo dormir, hombre, no. Déjalo unos añitos, hombre, que se duerma, que esté ahí a sus cosas. Por favor, no, hombre, no, Ubisoft, no. Déjalo dormir. La temática elegida en esta ocasión sería Alaska, al menos para el Far Cry orientado exclusivamente al multijugador. Llegarán en 2025 como mínimo. Déjalo unos añitos. Déjalo unos añitos, hombre, déjalo descansar. No, por favor.
Ubisoft estaría planeando 2 juegos de la saga Far Cry para el otoño de 2025. Uno de ellos, Far Cry 7, que se centraría en la experiencia para un jugador, y otro orientado exclusivamente al multijugador. Según el insider Tom Henderson, probablemente fueron un único juego al inicio del desarrollo, con el nombre en clavo de Project Talisker, y bajo la tutela de Taihei, pero con su marcha Blizzard se separó la compañía y el multijugador. Gente, yo lo siento, pero es que los últimos Far Cry... Los últimos Far Cry, a mí lo siento muchísimo, pero... No. Último Far Cry... No. En fin, no sé. Sin más, gente. A mí del 3 en adelante los odio. A mí el Primal me llama la atención porque intentaron cambiar un poco el tema y al menos era algo diferente. Pero los demás, tío... No sé. Siguiente y última noticia, gente. From Software está trabajando en una gran expansión para Elden Ring, según un rumor. Para toda la gente, ¿eh? Para toda la gente esta true gamer que hay ahora, que se piensa que son todos super true gamers. Hidetaka Miyazaki, máximo responsable del juego, padre de todos, ya comentó en diciembre que aún querían hacer más cosas con su último título tras su éxito en el 2022. Lógico, tiene rito. Elden Ring fue para muchos, nosotros incluidos, el mejor juego ya del pasado 2022, siendo un éxito total tanto entre la crítica como entre el gran público, llevando la fórmula Souls a un nuevo nivel en un mundo abierto diseñado de forma magistral. Incluso ahora que nos acercamos a su primer aniversario, salió a la venta el 25 de febrero de 2022, sigue teniendo muchísimos jugadores sumergidos en su mundo, jugadores que, desde luego, están deseando descubrir nuevo contenido para este título. ¿Crees que Armored Core será un Souls o será fiel a la saga? A ver, yo creo que intentarán hacerlo fiel a la saga, pero algo va a tener. Algo va a tener. Algún guiñito, alguna cosa tendrá, yo creo, ¿no? Al final. Pero me gustaría que también hicieran... O sea, que se alejen un poco también de la fórmula Souls. En plan, vale, muy bien, has cogido un juego, lo has mastereado al máximo y ya sabemos que sabes hacerlo muy bien. Pero, ¿qué más me sabes hacer siendo tan pros como son? No sé. Además que lo lógico debería ser fiel a la propia saga, si no, para que, o sea, si no, no lo llames así. Porque vender va a vender igual porque es de From Software, ¿me explico? No sé. Según sus palabras, From Software está preparando un gran DLC a modo de expansión para Elden Ring. Y aunque no se sabe si incluirá nuevas mecánicas en nivel de gameplay, sí asegura que va a ser realmente grande. Por lo que nuevas zonas y enemigos parecen estar asegurados para volver a hacernos disfrutar a la vez sufrir y morder el polvo una y otra vez. Gente, hoy no sé leer. Hoy no sé leer. Hoy estoy subnormal perdido. Y bueno, gente, pues hasta aquí esta semana de noticias, la verdad. Espero que os haya gustado. Recordad que si me estáis viendo en directo, esto luego se resube al canal secundario. Que me pueden seguir por ahí si no me siguen, que hay contenido prácticamente diario. Y se sube un vídeo de estos de noticias a la semana. Y recuerden, para los que lo están viendo en YouTube, que esto es un resubido de la plataforma morada que no puedo nombrar. Y esas cositas, espero que os haya gustado mucho y nos vemos la semana que viene.